La historia de Luciana y Pedro, el problema de la comunicación. Resulta que en una escuela del sur, pero muy en el sur, vivía Luciana Lacroce, que cursaba tercer grado en la escuela número 90. Luciana era una chica muy bonita, era de esas chicas tan lindas que todos quedaban absolutamente bobos cuando la veían pasar. Y como todo pueblo chico, era la atención de todos los niños. Pero cierto día llegó un compañero nuevo, que se llamaba Pedro da Silva. Era un niño totalmente tímido que le costaba instaurar diálogo con los demás compañeros. Luciana, que no sentía nada por nadie, apenas lo vio quedó profundamente enamorada, pero Pedro ni cuenta se daba. Pedro era bajo de estatura, al igual que sus padres. Luciana pensaba cómo acercarse a Pedro para dialogar. Se moría de las ganas de charlar, de jugar juntos a la Play, de compartir figuritas de la última Copa de River, etc. Pero en torno a toda esta situación surgía un gran problema. El problema era verdaderamente grande. ¿Sabes cuál era el problema? El problema era simplemente el de la comunicación, dado a que Pedro era de pocas palabras. ¿Pero qué pocas palabras? Diría casi de 0 palabras. Solo respondía con gestos. El pueblo perteneciente al sur, pero muy al sur, era tan lejano que ni siquiera señal de celular había en ese lugar. Tampoco habían redes sociales, ni mucho menos intercambio de modas. Pedro estaba acostumbrado a todo esto porque su papá trabajaba en Vialidad Nacional. Cierto día comenzaron a sentarse juntos. Comenzaron a jugar, comenzaron a merendar y estudiaban y compartían ideas y muchas otras cosas más. Pero Pedro siempre respondía con gestos. Fueron los momentos más felices de la vida de Luciana. Se sentía profundamente enamorada y los días se hacían muy cortos. Comenzaron a vivir una historia de amigos, tan amigos que eran como hermanos. Pero Pedro seguía sin impartir siquiera una palabra. Pero a Luciana eso no le molestaba, solo le importaba estar junto a él porque se sentía satisfecha solamente al estar junto a Pedro. Luciana defendía a muerte a Pedro, y sobre todo cuando los más grandes se burlaban de él. Era de esas chicas que daban todo por lo que sentían. Pero un día llega la triste, demoledora, destructora, aniquiladora. No podía estar pasando, no podía ser cierto, era imposible. Eso no debía ser de ese modo. Pedro se marchaba del pueblo para jamás volver. A Luciana se le terminó el mundo y todos se preocuparon. Todos querían ayudar a Luciana y Pedro. El tema era cómo. Al papá de Pedro lo trasladaban a la provincia de Río Negro y eso significaba que no se iban a ver más, a menos que idearan un método eficaz para estar en contacto permanente y en las vacaciones de verano poder viajar. Todos los chicos de la escuela número 90, los de primero, los de segundo, los de tercero, los de cuarto que tenían que prometer la bandera y los de quinto, se pusieron en campaña para ayudar a Luciana y Pedro y comenzaron a debatirse las ideas. Emanuel, de segundo grado, comenta: ¿y si hacemos como los indios que se comunicaban por señales de humo? Pero Ana, de tercero, le dice: no seas tonto, ¿no ves que podemos provocar un incendio? Y Lucas le dice: claro, un incendio como el que sucedió en Cholila. Sí, responde Laura, después no lo podían apagar. Aparte, podrían morir personas y muchos animales, responde en tono suave Ramón. De ninguna manera, chicos, afirma Carlos. Tengo una mejor idea, síganme. Y llegando a la biblioteca les mostró un libro de ciencias tecnológicas. Y muchos de ellos pudieron saber que existían otros métodos de comunicación. Entonces Tomás dice: mi papá siempre que chequea la luz del pueblo lo hace desde un cerro alto, hacia el oeste. Él advierte que su tía Marta, de Palermo, cuando vino en las vacaciones, se trasladaba a ese lugar para llamar a sus hijos de Buenos Aires. El problema estaba resuelto. La despedida fue triste, pero de todo esto había algo muy positivo. Pedro, aunque sea por mensaje, tendría que comenzar a dialogar con Luciana. Como dicen, no hay mal que por bien no venga.
Ahora Pedro se transformaría en un niño que comenzaría a poner en práctica el diálogo fluido. Para Luciana, esos días de dolor se iban a cortar. Y por otra parte, con solamente escucharlo, su corazón iba a saltar de alegría. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.